Nosotros vamos a hablar sobre la vigilancia en salud, el canal endémico y la curva epidémica. Nuestro grupo es yo, Larissa Araujo, Douglas Pagliuca, Ana Carolina, Ronald Bryan, Laís Cavage y Samira de Almeida. En el primer gráfico que vamos a encontrar los casos de meninite meningocócica que está distribuida por los meses en el año de 2000 en el país X. Podemos observar que está dos elementos bien destacados, que sería la curva ascendente, que empieza en abril, más o menos, y tiene su pico en julio, entre agosto, y la curva descendente no es muy destacable, pero da para ver que el caso empezó a bajar a partir de agosto, pero volvió a crecer nuevamente en octubre y encontramos el punto máximo en julio y el punto mínimo en marzo. ¿Cuál es la característica de la evolución temporal de la enfermedad? En la curva epidémica va a tener un patrón estacional de la meningitis. En el primer semestre tenemos la baja estación de la enfermedad entre 8 y 32 casos. Ya en el segundo semestre tenemos la estación alta entre 25 y 48 casos. En este último, o sea, en el segundo semestre, se va a ver el carácter endémico, pues va a estar presente durante todo el año. Pero también es posible observar un pico de 50 casos en junio de 2020 y solamente con este dato ya es posible determinar si el pico observado va a ser epidémico o si solamente va a ser parte de la tendencia estacional endémica de esta enfermedad en este local. Bien, ¿cuándo consideraríamos que estamos frente a una epidemia? ¿Cómo se trata de un gráfico de una curva epidémica? No vamos a conseguir hacer la identificación de cuándo estaría frente a una epidemia, porque eso es necesario en cada un epidémico. Entonces, como habló mi compañero ahora, no se podría establecer qué año se consideraría endémico, ya que no tiene datos suficientes para eso. Bueno, si se aplica una medida preventiva, ¿qué es lo que esperaría? Eventualmente se esperaría que la curva epidémica reflejara a la eficacia de la medida preventiva aplicada por medio de un deceso del número de casos consecutivo a la aplicación de tal medida que se corresponda con el tiempo que demora a la medida del control a tener un efecto poblacional perceptible. En general, una medida de control efectivamente aplicada a una población durante el curso de una epidemia se refleja a un truncamiento de la curva epidémica y en una pendiente grado de inclinación descendente pronunciado. Proponga una definición de curva epidémica. Para identificar una epidemia, es necesario conocer la frecuencia precedente de la enfermedad. Y una de las maneras más simples y útiles es construir una curva epidémica. Esto consiste en la representación gráfica de las frecuencias diarias, semanales o mensuales de la enfermedad, en un eje de coordenadas en el cual el eje horizontal representa el tiempo y vertical las frecuencias. Las frecuencias pueden expresarse en números absolutos o en tasas. Y también el tiempo puede corresponder a días, semanas, meses o años. La curva epidémica tiene usualmente distribuição assimétrica e apresenta os seguintes elementos, que seria uma curva ascendente, donde há uma fase de crescimento da epidemia, o ponto máximo ou meseta, que é o pico, e a curva descendente, donde representa o declínio.
¿Cuál es la característica de la evolución temporal de la enfermedad? Bueno, el corredor endémico presenta la variación de los casos de meningitis y el mayor número de casos es alrededor de julio y el menor número de casos es alrededor de febrero. Hay un aumento de los casos entre mayo y agosto y todo el resto está bien definido. ¿Qué va a ser todo el resto? Va a ser el alarme, la seguridad, la epidemia, las zonas de éxito. Y la mediana de los casos es de 3 por más o menos 2. Y bueno, aquí tenemos el gráfico de los casos de meningitis y podemos ver que la estación alta está entre mayo y agosto y los números de casos están bajando, lo más bajo en febrero. Bueno, si podríamos dar un ejemplo de una situación actual, porque la evolución temporal va a depender del país en que va a pasar. Por ejemplo, con el COVID, aquí en Brasil la situación está complicada. La estación está muy alta porque hay altas personas muriendo, pero en la Nueva Zelanda la enfermedad ya está casi erradicada, si ya no está erradicada. Entonces va a depender mucho del país la evolución temporal. ¿En cuántos casos esperaría en junio para considerar una situación de alarma? Bueno, sí, observado de un criterio más conservador, sería de 11 casos, ya que es el valor medio de casos en junio, y también es considerado la frontera de la zona de seguridad y la zona de alarma, pero si se ve de un olhar que no sea tanto conservador, sería de 12 casos. Entonces, para considerar que una medida preventiva ha sido efectiva, tendríamos que analizar la curva endémica y esa tendría que estar por arriba del corredor endémico y tendría que exhibir una baja en su número. La curva tendría que estar baja en el número de casos, haciendo con que ella se dirige hacia abajo con hasta llegar a las zonas de éxito o hasta las zonas de seguridad. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre el corredor endémico y la curva epidémica? Bueno, su diferencia principal está en su modo de uso. La curva epidémica es un instrumento de monitoreo de una situación epidemiológica, diferente del corredor epidémico, que es un instrumento de predicción epidémica. Proponga una definición de corredor endémico. El corredor endémico es también llamado de canal endémico y es una segunda forma de identificar una tendencia epidémica. Ele suele estar representado graficamente por 3 curvas. Seria a curva endêmica e outras 2 curvas que indicaria os valores máximos e mínimos, a fim de tomar em conta a variação inerente às observações da frequência da enfermidade através do tempo. Assim, o corredor endêmico expressa em forma gráfica a distribuição típica de uma enfermidade durante um ano qualquer, captura a tendência estacional da enfermidade e também representa o comportamento esperado de dicha enfermedade durante em um ano. Compara la curva epidémica de meningitis meningocócica en el país en el año 2000 con el corredor endémico de 1993 y 1999 para la misma enfermedad en la misma comunidad y enumere la continuación de sus observaciones y discútela con su grupo. ¿Qué tipo de medida específica y en qué momento podrían haberse tomado? Bueno, las medidas deberían ser tomadas desde el inicio viral de la enfermedad para que no hubiera para que no hubiera el contagio de muchas personas.
pero debería ser intensificada para su erradicación en el momento de la incidencia de casos, que va a ser en el corredor epidémico, que va a ser entre mayo y agosto. Las medidas específicas serían notificación y investigación oportuna de la sospecha de pronta administración de quimioprofilaxis a contactos cercanos al caso sospechoso. Se puede considerar también la vacunación, pero siempre que se conozca el serogrupo causante del brote, se disponga de la vacuna. Y por último, y también importante, la higienización de las manos, la limpieza higiénica del medio ambiente, la ventilación del medio ambiente y el cuidado con la comida. Y bueno, presentando otro ejemplo práctico otra vez, tenemos el COVID actualmente. Si fueran intensificadas las medidas preventivas, si la medida fuera respetada por la población, tanto Bolivia como Brasil no tendría este número de muertes, este número de contagios, si la persona hubiera respetado la medida, no hacer aglomeraciones, la medida de distancia y la medida distancial, y también usar barbijo, pasar alcohol en las manos, no hubiera contagiado tanta persona y no hubiera morido. Entonces, la medida preventiva es muy importante. Eso es todo. Muchas gracias por su atención, doctor Carlos Cruz.